activen su micrófono y me interrumpen en algún momento, ya sea para hacer una consulta o para hacer algún tipo de aviso, ¿sí? ¿Se comprende eso? Sí, ingeniero. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a los que han entrado recientemente, y vamos a dar comienzo un poquito al ciclo del curso de construcciones metálicas y de madera de este año 2021. En los primeros momentos me gustaría sintéticamente comentarles cómo va a ser el cursado, qué ponemos a su disposición, qué les vamos a pedir. En cuanto al cursado, creo que está posteado ya en el aula virtual el cronograma para este cuatrimestre. Un poco en broma, en la cátedra siempre hablamos de un cronograma tentativo definitivo, o sea, lo que queremos decir es, vamos a tratar de ceñirnos a ese cronograma, pero eso no nos evita la posibilidad de que alguien tenga un inconveniente y podamos hacer un leve enroque de alguna clase, cosa que se les será avisada con la anticipación necesaria. O sea, está el cronograma, están las fechas, están los responsables, y a partir de ahí vamos a ir enhebrando o concatenando nuestras clases para poder llegar a puerto con el desarrollo completo y con el aprovechamiento integral por parte de ustedes. En cuanto a las condiciones, no es novedad, algunos de ustedes, la mayoría, la minoría, no sé, no importa, están en condiciones o intentarán estar en condiciones a partir de la mesa de septiembre para poder promover la materia. O sea que el cierre de ese cumplimiento de condiciones se va a dar con los turnos de septiembre, ya no depende de los docentes, es la facultad la que mantiene la inscripción abierta hasta cerrarse esta mesa. Los que no cumplan las condiciones, por lo tanto, quedarán como para realizar la regularización de esta materia. Tanto la promoción como la regularización se van a dar a través de dos parciales. Para la promoción van a ser parciales teórico-prácticos y para la regularización solamente prácticos de menor nivel. Ustedes saben que esta materia está compuesta básicamente de dos capítulos. Nosotros abordamos el conocimiento y el manejo de dos materiales que son absolutamente diferentes, como lo son el acero y la madera. Por lo tanto, tenemos dividida prácticamente la materia en esos dos capítulos y nos es muy cómodo entonces plantear esos dos parciales abordando un capítulo por vez. Será un parcial del primer capítulo de construcciones metálicas, un parcial el segundo capítulo de construcciones de madera. Con un recuperatorio cuyas fechas están previstas en el cronograma. Lo que ponemos a disposición de ustedes está cargada ya en el aula virtual, todo lo que es apuntes de clase, reglamentos y algunas cuestiones que hemos estado tal vez elaborando y otras copiando para ustedes, algunas normas y demás que hemos juntado, están en ese vademecum o pequeña biblioteca de documentos que aparecen en el aula virtual. Con eso nosotros nos manejamos. Como sistema para hacer eficiente las clases es conveniente que ustedes tengan algún mínimo de información previa. Esto significa pegarle una mirada a los apuntes en función de las clases que se vayan a ir dando, porque esta forma virtual tiene la eficiencia de poder llegar a una gran cantidad de alumnos de una manera muy sencilla, pero tiene limitantes de comunicación. Es más difícil entablar un feedback que sea realmente provechoso, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que las explicaciones lleguen a ustedes y puedan aquilatarlas, manejarlas, recibirlas, de tal manera que faciliten luego su estudio y comprensión.
Como marco general, más allá de el interés y las posibilidades de tiempo que cada uno de ustedes tenga, porque sabemos que algunos por allí son algunos recursantes que a lo mejor están en la última etapa de su carrera y están cursando 3 materias, pero en el otro extremo hay algunos de ustedes que están haciendo las 4 o 5 materias que le propone la facultad, más la preparación de alguna materia para rendir en septiembre. Entonces ustedes tendrán que ser conscientes de cómo administrar su tiempo. Nosotros lo que les pedimos es, en función de cuál sea el objetivo a cumplir, pongan los tiempos necesarios como para llevar adelante la materia. No sé si está quedando algo básicamente. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, sí. Aparentemente el aula está 100 alumnos, ¿puede ser? Porque están diciendo varios alumnos que no pueden entrar, está lleno. Sí, no tengo Martín. Conocimiento. Sí, Martín. Nosotros teníamos entendido que era hasta 250, pero porque la última vez que lo usamos era hasta 250, pero parece ser de que sí, de que es solamente hasta 100. Sí, a mí me mandaron captura de que está llena y que intenté de nuevo. Sí. Okay. De igual manera, en esta ocasión, para salvar el problema, vamos a dejar grabada la clase. Voy a ver si puedo retransmitir por otro lado. Y voy a avisar en el aula virtual, pero para salvar en este caso seguramente voy a grabar esta clase excepcionalmente, porque las clases no van a ser grabadas, y lo vemos para la próxima clase. Pero pensábamos que era hasta 250, ya estoy preguntando a las autoridades de la facultad. Eso te iba a proponer, Juan Manuel, que te pongas en contacto con el ingeniero Alumni a ver qué solución se le puede dar a esto para que no sea un problema en adelante, ¿no? Sí, ya estuve escribiendo. Aparte de eso, ¿alguna consulta que tengan para hacer en cuanto al cursado? Hola, buenas tardes. En mi caso todavía no me aparece el curso del aula virtual. ¿Se está actualizando a medida de los inscritos eso? Sí, Andrea, eso no lo manejamos nosotros, lo maneja gente de computación, de alumnado, etcétera, porque las inscripciones todavía no se cerraron, se siguen inscribiendo. Entonces, a medida que los alumnos van inscribiéndose en el SIU, la gente de informática va actualizando el aula virtual. Bueno. Quisiera agregarles nomás que en el ingeniero Podestá nosotros hemos derivado todo lo que es el manejo de la virtualidad de la cátedra. Por lo tanto, todo lo que sea de parte de ustedes, algún tipo de inquietud en cuanto a dónde buscar o si falta algo de lo que se les dice que está a su disposición, por favor, comuníquense con él. Si falta algo, él me lo requerirá. Así de esa manera nos organizamos mejor en este ida y vuelta en lo que es el manejo en sí del aula virtual. Reconozco que más allá de haberlo designado al ingeniero Podestá, lo cierto es que desde mi posición tengo poco manejo de lo que son los medios virtuales, así que es todo mucho más eficiente si nos arreglamos todos con el ingeniero Podestá o en su caso el ingeniero Krukowski. Bueno, les comento así muy rápidamente y pasamos. Mi manera de desarrollar clase, creo que la mayoría de la gente en la cátedra lo va a hacer igual, es compartir pantalla con ustedes. A través del compartir pantalla, lo que voy a hacer es manejar los archivos que habitualmente manejábamos en presencialidad como proyección, y interactuar con ustedes en el desarrollo de los conceptos básicos. Repito que este tema de la virtualidad es un poquito más complejo y restrictivo en cuanto a la comunicación. En lo personal me genera un cierto esfuerzo mental, no de comprensión, sino genera cierto cansancio. Les voy a pedir a ustedes que cuando tengan alguna duda, alguna cosa, me la pregunten, o algún comentario que hacer, porque eso me sirve y nos sirve a todos para
cambiar un poco el ritmo de la clase y hacer algo un poco más llevadero y eficiente este método de comunicación. Entonces, a través del compartir de la pantalla que vamos a iniciar ahora, yo voy a ir tratando de desarrollar el contenido correspondiente. En principio hoy lo que vamos a hacer es arrancar con la unidad 1 que habla del diseño estructural en acero, ¿sí? Y las bases de proyecto. Vamos a ir simplemente haciendo mención de alguna serie de conceptos muy sencillos, lo demás está escrito en el apunte, y arrancamos con un conocimiento previo que ustedes traen de estudio y ensayo de materiales, ¿sí? Nosotros arrancamos entonces este primer capítulo que es de estructuras metálicas, y cuando hablemos del acero que vamos a utilizar en nuestras estructuras metálicas, es lo que llamamos básicamente un acero común, ¿sí? Un acero que es la aleación de hierro y carbono. Ustedes saben que en la naturaleza no aparece el hierro libre, aparece como óxidos de hierro, por lo tanto a través de procesos industriales debe ser liberado el hierro y mantener ciertos porcentajes de combinación con carbono para trabajar en la conformación de nuestro material base en las estructuras metálicas. Se define entonces el acero como la combinación del hierro básicamente y un pequeño combinado o porcentaje de carbono. Básicamente ese límite de carbono es aproximadamente del 2%. Por encima del 2% de carbono estamos ya con un material denominado fundición, deja de ser el material dúctil tan útil en estructuras para pasar a ser un material de mucha dureza y fragilidad. La composición química básica del acero tiene la posibilidad de ser aliado en bajas proporciones con otros elementos como para obtener ciertas características muy especiales, como por ejemplo ser resistente a la corrosión, mayores niveles de dureza, etcétera, etcétera. Esos elementos aleables pueden ser el cromo, el níquel, el molibdeno, el vanadio, el tungsteno, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros tenemos una norma IRAM, que es la norma que reglamenta los materiales en la República Argentina, que establece los límites para la aceptación del acero como acero estructural. Básicamente no difiere mucho de lo que corresponde a lo que es la norma ASTM, que sería la norma IRAM de los Estados Unidos, ¿sí? Esa norma es un poco más abarcativa y los aceros estructurales aparecen en uno de los 4 grupos en los que se divide a los aceros. De esa clasificación aparecerán entonces o devendrán los aceros que utilizamos en nuestras estructuras. Ustedes van a escuchar hablar muchas veces de acero dulce o hierro dulce, que es básicamente el acero base, el acero más común, el que se utiliza en laminación de las secciones que van a dar conformación a nuestras piezas, a nuestras barras. Ese es el acero con el cual nosotros vamos a trabajar y que tiene algunos niveles de diferencia en cuanto a sus propiedades mecánicas, específicamente hablando lo que son sus límites de fluencia y de rotura, pero con una serie de características muy importantes que se mantienen en las distintas clasificaciones, mientras, repito, estemos dentro de lo que consideramos nuestros aceros estructurales. En la República Argentina, los aceros se identifican con una letra mayúscula F y un número que hace referencia a su tensión de fluencia. Entonces, por ejemplo, el acero más común que vamos a trabajar nosotros es el que llamamos F24, que antes de que aparecieran las normas nuevas, ese 24 estaba referido a un límite de fluencia de 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Con toda la reglamentación nueva y el cambio de
las unidades que manejamos, el acero F24 ahora va a estar representado por una tensión de fluencia de 235 megapascales. Hay un leve o un mínimo valor o escalón que hace diferenciar lo que antes era 24 o 2400, esperablemente pudiera haber sido un 240 megapascales, la normativa lo toma como de 235 y se lo asocia a ese mismo acero a una rotura de 370 o hasta 380 megapascales, ¿sí? Y estamos entrando a hablar de puntos muy característicos que hacen a las propiedades mecánicas del acero. Ustedes han visto ya en materias previas, como lo mencionábamos, que cuando ensayan una barra de acero a la tracción, van a encontrar en la graficación de los valores de tensiones frente a las deformaciones, un gráfico que es nuestro famoso gráfico de tensión deformación del acero. Para adelantarlos, voy un poquito adelante, estoy acá con dos gráficos, uno arriba que representa en línea continua un tipo de acero. No se preocupen mucho por la nomenclatura, porque es la nomenclatura americana. Si ustedes, agrandando un poquito la imagen, si ustedes ven el límite de fluencia, 248, o sea, es un acero muy similar al F24 que mencionábamos, que tiene un 235 megapascales en el límite de fluencia. O sea, este acero que las normas norteamericanas relacionan o definen como A36 es nuestro acero F24. Vamos a encontrar en la reglamentación muchas veces la nomenclatura conjunta para que no existan dudas, ¿sí?, entre la designación norteamericana y la designación de las normas argentinas. Repito que cuando ustedes construían el diagrama tensión-deformación, tienen toda una primera sección en la cual el acero se presenta como un material perfectamente elástico, ¿sí?, hasta un determinado punto donde, alcanzado ese valor de tensión de fluencia, le ocurre al acero algo muy particular, que es el aumento de deformación en un escalón muy importante a una tensión constante. Ese es el escalón de fluencia a partir del cual se produce un cierto endurecimiento por deformación hasta que se alcanza un máximo y se toma ese máximo de tensión como tensión de rotura. Lo que tenemos que tener muy en cuenta, pasando a una simplificación grande del gráfico, que es lo que tenemos aquí abajo, es esta representa una cierta relación de escala, o sea, tenemos un poco más inclinado lo que es el tramo de la verificación de la ley de Hooke, o sea, del acero respondiendo a la teoría de la elasticidad, con una leve curvatura antes de llegar a la fluencia. Y todo un periodo de fluencia que está muy marcado en este gráfico, pero que realmente tiene razón de ser este desarrollo, teniendo en cuenta la inclinación que se produce en el primer escalón debido a las escalas que se utilizan para la deformación. Lo que nos debe quedar a nosotros es, si voy un poquito hacia arriba, hacia el gráfico anterior, es ver que el escalón de fluencia tiene un desarrollo importante frente a la deformación que se obtiene al llegar al límite de fluencia. O sea que este primer escalón de deformación hasta alcanzar el punto o límite de fluencia tiene un determinado valor. En el acero, supongan ustedes, puede ser un 1%, por decirlo de alguna forma, y al desarrollarse la fluencia podemos llegar, supongan, por simplemente tirar números muy redondos, arriba del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un amplio sector de deformación en el cual el acero tiene un comportamiento con ganancia de deformación, sin incremento de tensiones.
Esa es una característica que si uno lo mira sin comprender el entorno, podría decir, bueno, estamos en un problema. Sin embargo, es una característica fundamental, beneficiosa, y que junto a la ductilidad y a la soldabilidad del acero le dan su beneficiosa característica de ser un material que nos brinda estructuras dúctiles, que son las que decimos los ingenieros avisan antes de fallar. Ustedes saben que una estructura de acero tiende a deformarse mucho previo a su colapso, lo cual no se condice con otro tipo de materiales de construcción que tienen una condición de fragilidad importante. Son estos otros o últimos materiales los que producen el colapso sin aviso, no tienen mucha deformación y se produce la rotura. Nosotros estamos aquí en presencia nuevamente de un gráfico de simplificación en el cual podemos ver la deformación para alcanzar el rango de fluencia, el límite de fluencia. Tenemos todo el rango plástico de deformación sin aumento de tensiones y un gran rango de endurecimiento por deformación. Fíjense aquí, para ciertos valores, yo les decía 10:1, acá estamos teniendo aproximadamente 15:1,5, 15:2. O sea, esa es la escala entre lo que la deformación que necesita el acero para alcanzar el límite de fluencia y todo el rango de deformación que permite para desarrollar todo ese escalón de fluencia. Este periodo en el cual se desarrolla una gran deformación hasta que se puede empezar a levantar el nivel de tensiones por un reacomodamiento molecular, se denomina rango de plastificación, ¿sí? Es el rango en el cual decimos la sección hace su proceso de plastificación, o sea, las fibras que compongan la sección van aumentando su tensión hasta alcanzar toda la tensión de fluencia. Si bien los aceros tienen algunos límites particulares, el reglamento que vamos a manejar nosotros, que es el CIRSOC 301, define una serie de características comunes a todos los aceros. Conviene aclarar aquí que nosotros vamos a trabajar en lo que son estructuras metálicas con los reglamentos CIRSOC que llamamos la línea celeste, o sea, los reglamentos CIRSOC de la serie 300 son todos normalmente de color celeste y se refieren a estructuras de acero. Actualmente aparecen ya CIRSOC, por ejemplo, el 307, que se refiere a estructuras de aluminio o materiales no ferrosos. La ductilidad, entonces, es la capacidad del acero de deformarse sin romperse, y una cuestión que habíamos hablado nosotros, muy importante, es la soldabilidad. Nosotros vamos a tener básicamente, y lo vamos a comenzar a ver hoy, dos métodos importantes para fabricar uniones de estas piezas. Uno son las uniones abulonadas, que intentaremos desarrollar hoy, y el miércoles abordaremos lo que son las uniones soldadas, de amplísimo desarrollo en todo lo que es montaje y construcción de estructuras metálicas, ¿sí? La soldabilidad del acero se define a través de lo que se denomina el carbono equivalente. El carbono equivalente significa la construcción o el planteo de un índice en el cual todos los elementos que intervienen, siendo por supuesto de bajo porcentaje de aleación en la definición de la composición del acero, se reducen de alguna manera a un valor final de carbono, y por eso se denomina equivalente. La formulita internacionalmente aceptada es la que aparece aquí en pantalla, donde al carbono se le suman los otros elementos usuales de aleación. Fíjense que aparece manganeso, cobre, níquel, cromo, molibdeno y vanadio, referido o dividido por un determinado factor. Si eso se suma todo y da por debajo del 40%,
estamos, o el 0,4, estamos en un acero que internacionalmente se acepta como un acero soldable o con la característica de permitir la soldadura. No significa que no se pueda realizar la soldadura en otros tipos de acero, sino que pueden pasar dos cuestiones. Una, que se requieran métodos y elementos de aporte muy especiales, y otra, que la soldadura no sea aceptada estructuralmente. En cuanto a la protección contra la corrosión, saben ustedes que, así como hemos hecho el planteo inicial de que el hierro no está libre en la naturaleza, sino que aparece como óxidos, el hierro, o el hierro formando el acero, tiende a volver a su estado natural de equilibrio, que es el de los óxidos. Por lo tanto, en cualquier elemento de acero en contacto con la humedad del ambiente, y mucho más gravemente en contacto con el agua directamente, se produce el inicio de procesos de corrosión. Por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta la protección de estos elementos de acero cuando nosotros diseñamos una estructura, y básicamente lo que se debe hacer es tener la recomendación de un proceso de mantenimiento para asegurar que la estructura no se vea disminuida en sus capacidades resistentes por disminución de sección debido a el avance de corrosión, en algunos puntos específicos de la misma, ¿sí? Una cuestión muy a tener en cuenta es que el acero a una bajas temperaturas, por supuesto, bajas temperaturas para las posibilidades que registra cualquier tipo de estructura sometida al fuego, no bajas para nuestra capacidad humana de resistir, pero con temperaturas superiores a 300 grados centígrados ya el acero pierde casi el 50% de su resistencia. Por lo tanto, si vamos a tener que considerar la posibilidad de que la estructura sea resistente al fuego o tenga un determinado periodo en el cual pueda seguir produciendo la resistencia necesaria frente a la acción del fuego, tenemos que considerar una serie de elementos de protección y construir revestimientos adecuados aislantes que nos permitan, en función del tiempo estimado en el cual queremos que la estructura frente a una situación de incendio permanezca como resistente, vamos a tener que diseñar, repito, esos revestimientos. Bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, seguimos entonces. Vamos a tratar de ver alguna fotografía. A ver. Sí, decime. Menor. Tiene que ser menor porque la excesiva presencia de carbono te lleva a un elemento que tiende a ser una fundición. Una fundición es un elemento que tiene una enorme dureza, una gran resistencia frente a las presiones de contacto y la compresión, pero finalmente deja de ser soldable y deja de ser dúctil, ¿sí? Para que ustedes entiendan la diferencia y cómo se usan unos y otros, por ejemplo, para ciertos apoyos, para ciertas superficies de contacto, por ejemplo, ustedes diseñan una estructura metálica en base a cabreadas, o como le llamamos en la jerga, cerchas metálicas que se apoyan en columnas, y esas columnas a través de una placa en una base de hormigón. Esas placas, si las cargas son muy grandes, pueden tener ciertos elementos de apoyo que transmiten el contacto y se hacen con fundición, cosa que se hacía mucho en las viejas construcciones, por ejemplo, de puentes de ferrocarril, etcétera, etcétera. Pero el carbono tiene que estar limitado, ¿sí? El concepto es que el carbono tiene que ser bajo, porque si no pasa a ser una fundición y tiene ese problema de escasa soldabilidad y pérdida de la ductilidad.
¿Se entendió? Bueno, simplemente para tener en cuenta, están viendo ustedes que aparece una sección prismática que es un tocho que sale de una laminación básica. La coloración de este elemento les está dando la idea de su alta temperatura, o sea, necesitamos que el material esté en un estado plástico, y a partir de allí, a través de rolos, ¿sí?, se los va pasando y aparecen rodillos conformadores. Por ejemplo, este tocho va a ir siendo conformado para obtener una determinada sección. Lo básico es que aparecen los rolos, como aquí tenemos un tocho, aquí tenemos ya una chapa, pero estos rolos son los que van llevando al material a través de un tándem o series de rodillos de conformación, o en algunos casos, cuando se trate, por ejemplo, de trafilado, y para lograr la obtención de ciertos alambres, pasarlos a través de una serie de boquillas que le vayan dando los diámetros o conformaciones definitivas. Este es un esquemita muy básico. Estas son dibujitos que se sacan cuando ustedes ponen en el buscador de Google fabricación del acero y buscan imágenes, van a encontrar cientos de estas imágenes. Yo tomé alguna y, por ejemplo, para el caso de el tocho que nos va a permitir construir las secciones pesadas que trabajamos nosotros, hacemos una pequeña ampliación y ven que hay una serie de conformación de rodillos donde podemos obtener, en el esquema presentado acá arriba, un perfil de forma de doble T, en el esquema presentado abajo, un perfil que es el riel de una vía férrea, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir laminando nuestras secciones. Las formas seccionales que vamos a trabajar nosotros básicamente van a ser los perfiles laminados en caliente. Esos perfiles laminados en caliente son los que veíamos en las figuras recientemente. Acá tenemos algunos dibujos que están tomados de la bibliografía, pero en el mismo archivo anterior nosotros podemos ver, para que ustedes tengan idea, que la laminación en caliente nos permite obtener aceros en barras de forma que llamamos angulares, ¿sí? En el país se fabrican angulares de alas iguales. Estas son las alas del perfil. El angular básicamente es un perfil L de alas iguales. Las normas, sobre todo las que usábamos anteriormente, que eran las normas alemanas, tienen una amplia información acerca de perfiles L de alas desiguales. Son más difíciles de conseguir en nuestro país en este momento. Tenemos el perfil que llamamos normal de sección U, tenemos perfil normal de sección doble T, ¿sí? Fíjense que acá está ejemplificada una forma de acopio para evitar el gran desarrollo de volúmenes o minimizar el volumen necesario. Nuevamente un perfil U. Acá simplemente esta foto después en algún momento la vamos a retomar, pero fíjense que tenemos la conjunción de dos cosas. Por un lado, perfiles laminados, en esta columna importante, un gran perfil doble T, asociado probablemente a otro perfil que aparezca por acá para formar una columna compuesta, y alguna serie de vigas, una viga principal, una viga más chiquitita, una viga más secundaria, también laminadas. Y después tenemos una serie de elementos. Fíjense que para poder unir esta viga principal, aparece acá una gran placa sobre la cual vamos a producir un abulonado. Se notan acá claramente los cordones de soldadura, o sea que esta viga va a estar soldada sobre esta placa, y esta placa se va a abulonar a la columna. Esto al mismo tiempo nos está mostrando perfiles laminados en caliente y chapones obtenidos también en caliente, que después, en función de la medida que necesitemos, vamos a ir haciendo los cortes necesarios. Y al mismo tiempo se ponen de manifiesto los dos modelos de uniones básicas que vamos a ver, que son las uniones soldadas y las uniones abulonadas, y en este caso asociadas a un modo de montaje
que es el usual. O sea, en taller ustedes van a fabricar la viga con la chapa extrema de unión, por eso en taller se hacen las soldaduras y normalmente se hacen los montajes abulonados en obra. O sea, en obra ustedes van a verticalizar esta columna, los orificios van a estar ya realizados sobre las alas de este perfil, y cuando presenten, que es poner en la unión junto a su lugar definitivo el extremo de la viga, por supuesto, de los trabajos previos de taller dependerá la exactitud de las perforaciones y que no haya que andar haciendo correcciones en obra que siempre traen demoras y problemáticas. Y se produce la unión por medio de los bulones, ¿sí? Entonces, después vamos a volver al apunte, pero tenemos entonces ya puesto una serie de secciones laminadas, algunas que son planas, vamos a ver dibujitos más o fotos más abajo, y tenemos lo que se llaman secciones armadas. Por ahí estamos graficando con una bastante grande, de tal manera que prácticamente se confunde con el chasis del camión, pero fíjense que son secciones en las cuales no se obtienen por laminación. Lo que se hace es tener un gran planchón de acero para construir el alma del perfil y se recortan dos planchas, una superior y una inferior, y se sueldan en taller para construir nuevamente una sección doble T, pero repito, se la hace armada de tal manera que no se obtiene por laminación. La particularidad de esta foto nos muestra algunos elementos auxiliares que vienen ya prefabricados en taller y que evidentemente van a dar apoyo a los elementos secundarios que tengan que encastrarse o apoyarse allí en el montaje, en la estructura, ¿sí? Otros elementos sencillos que vamos a utilizar y mencionar mucho en nuestros prácticos son las planchuelas y flejes, ¿sí? Planchuela básicamente es un elemento de poco espesor, de un determinado ancho que puede ser una fracción de pulgada hasta más o menos 2 pulgadas, y los flejes son ya elementos similares a esto, pero con un ancho a lo mejor de 4, 5 o hasta 6 pulgadas según el fabricante. Entonces vamos a tener perfiles laminados que vimos arriba, vamos a tener planchuelas y flejes. No nos vamos a abocar nosotros a trabajar con tubos en este curso, sobre todo porque los tubos o tubos estructurales, como se les llama, son de pared delgada, implica un conocimiento estructural diferente. A los que quieran seguir construcciones metálicas, los esperamos en quinto año y vamos a abordar estas secciones. Acá tenemos nuevas imágenes de, fíjense, las secciones armadas en taller, y así como veíamos sobre el camión, tenemos también otro tipo de elementos auxiliares que ya se envían desde el taller, soldados y presentados, para evidentemente darle apoyo, ubicación y unión a elementos transversales que van a venir a apoyarse sobre estas vigas principales. Acá tenemos otra viga armada, algunas van con rigidizaciones en diagonal, y esto es simplemente para mostrar lo que hace la corrosión. No lo va a hacer en un mes, no lo va a hacer en un año, pero tengan en cuenta que donde se oculta y donde se produce la presencia de la humedad y donde no se oculta, investiga ni protege, podemos terminar teniendo un deterioro agravado con el consiguiente colapso de nuestra estructura. Entonces volvemos a nuestros grafiquitos sencillos. Tenemos secciones laminadas en caliente y tenemos secciones armadas. Esas secciones armadas se pueden construir por medio de uniones abulonadas o se puede construir en general, sobre todo si se construye en el taller, por medio de uniones soldadas. Bien. Estos elementos son los que vamos a utilizar en todos nuestros ejercicios prácticos. Son las barras que van a constituir nuestras vigas, nuestras columnas, nuestros tensores. A través del desarrollo de estas clases vamos a aprender a calcular los mismos como elementos individuales sencillos frente a su estado de solicitaciones, y vamos a calcular las uniones necesarias para que esos elementos individuales pasen a ser parte de una estructura definitiva. ¿Se entendió hasta acá el planteo en general?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo les voy a dar un pantallazo muy rápido. Tengo hablado con el ingeniero Cóceres, que supongo que ustedes lo van a tener dentro de un rato cuando arranquen el curso de Hormigón 1. Tanto la gente de Hormigón 1 como nosotros en estructuras metálicas o de madera, estamos usando una serie nueva de reglamentos, nueva para los que tenemos unos cuantos años, para ustedes es como la que aprendieron y siempre va a estar, en la cual aparece una serie de conceptualizaciones que son diferentes a las que usamos 10, 12 o 15 años hacia atrás. Entonces, yo doy solamente algunos conceptos, ya que el ingeniero Héctor Cóceres también hace la misma introducción para poder explicar un poquito lo que es la seguridad estructural y lo que es el método que se denomina método de factores de carga y resistencia, que es el que da base a la normativa vigente. Nosotros simplemente vamos a mencionar lo siguiente. Nos vamos a basar en esta explicitación que aparece en este renglón, donde dice que la resistencia requerida debe ser menor o igual a la resistencia real o de diseño. ¿Qué significa esto? Requerida es, cuando yo hablo de requerir, estoy solicitando o estoy demandando. O sea, esta resistencia que aparece acá es la que debería yo pedirle a la pieza para que la pieza funcione correctamente. La que está a la derecha del signo de desigualdad es la resistencia que me va a presentar la pieza. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del caso más sencillo de una carga de tracción sobre una barra, la resistencia requerida va a estar expresada en kilonewtons. Ustedes, o como verán en nuestros prácticos, haremos un pequeño análisis de carga o en la mayoría de nuestros casos se los damos como dato. El análisis de carga quedará para cuando ustedes tengan que hacer su ejercicio profesional. El análisis de carga no es más que hacer la evaluación de las cargas que pueden estar presentes en la vida útil de la estructura, clasificarlas como corresponde y es algo que se los va a pedir el método. Y entonces determinar que esa barra va a tener en una determinada situación una X cantidad de kilonewtons solicitándola. Si yo elijo una barra que como resistencia me arroja una cantidad de kilonewtons inferior, entonces voy a estar en malas condiciones o no voy a verificar tal situación. Así que en definitiva, nuestro punto de planteo es que la resistencia requerida o el resultado de nuestro análisis de solicitaciones tiene que ser sostenida o satisfecha por la resistencia de diseño que presenta el elemento. En el caso de las acciones, las normas van a plantear básicamente 4 tipos de acciones. Nosotros vamos a trabajar mucho con las acciones más normales, que son las acciones permanentes y las acciones variables. Las permanentes son las que varían muy poco en la vida útil de la estructura y están presentes en la gran mayoría del tiempo, como el peso propio. Las acciones variables tienen una alta posibilidad de variación, pero también tienen una alta probabilidad de presencia. Entonces, acciones variables, ¿cuáles son? Y por ejemplo, las sobrecargas de uso. ¿Qué son las sobrecargas de uso? Y que si ustedes están diseñando o queriendo verificar una losa que es para un aula de una facultad, tendrán que ver qué cantidad de kilonewtons por cada metro cuadrado de losa se necesita para satisfacer la utilidad de que ese elemento sea la losa de un aula de una universidad. Entonces pueden ser 200, 250, 300 o 500 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora bien, cuando los alumnos se van a la casa, la losa queda descargada en cuanto a esa sobrecarga. Por lo tanto, se entiende que esas acciones variables pueden estar presentes, tienen alta probabilidad, a veces tienden a 0, pero también son de alta intensidad. Las acciones accidentales, si ustedes avanzan el año que viene, o algunos que ya hayan cursado la materia de Hormigón 2, allí tenemos, por ejemplo, un somero análisis de lo que es la acción sísmica en la estructura. Esa acción sísmica se considera
según la zona en la cual vamos a trabajar, como una carga o un tipo de carga normal. Ahora, un sismo extraordinario ya podría entrar a ser parte de estas acciones accidentales, ¿sí? Que fíjense que tiene una definición muy interesante que la voy a leer porque es clara, y dice que para diseñar la estructura, estas acciones accidentales se toman en cuenta si no son despreciables, por un lado, si no son despreciables, ni tan importantes como para que la estructura no resulte razonable. O sea, las acciones accidentales o extremas pueden producirse cuando uno, por ejemplo, evalúa la posibilidad de periodos de recurrencia, supónganse, de 200 años. La pregunta es, ¿vale la pena diseñar una estructura para una recurrencia de 200 años? Si yo digo que sí, en 200 años puede ocurrir un sismo de características extraordinarias y bueno, me veré obligado a diseñar la estructura para esa acción sísmica. Pero si yo me voy a lo que es lo usual, estructuras de 50, 70 o hasta 100 años en función de su importancia, probablemente el valor del sismo extraordinario haya que dejarlo de lado porque caería en esto de ser tan importante como para que la estructura a soportarlo no resulte razonable. Y finalmente tenemos las cargas de impacto, que ustedes ya habrán manejado, se transforman en cargas estáticas a través de un coeficiente de impacto que es mayor que la unidad, ¿sí? Entramos básicamente entonces en lo que es el método LRFD. Para los que no escucharon nombrarlo, son las siglas en inglés, hablan de factores de diseño por cargas o para cargas y resistencia. Entonces, el método de factores de carga y resistencia, ¿sí? La definición de este método, como para que ustedes comprendan, conllevan una comparación con un método anterior que era el de básicamente las tensiones admisibles o de factor de seguridad único, que era o que es el método con el cual nosotros en su momento hemos estudiado y aprendido las materias de verificación, diseño o cálculo estructural. ¿Eso qué significaba? Significaba que se establecía una tensión de referencia para el material, en este caso para el acero, y se definía como margen de seguridad un número mayor que 1. Supónganse uno que usábamos mucho, era del orden de 1,6 para el caso del acero. Entonces yo a esa tensión la dividía por 1,6 y obtenía una tensión minorada a la cual le daba el nombre de tensión admisible. Entonces yo después hacía mi análisis de carga, calculaba la solicitación y si esa tensión era menor que la admisible estaba en buenas condiciones y si era mayor que la admisible tenía que redimensionar. Por ejemplo, agrandar la sección. En el caso del método que vamos a utilizar, y que sucintamente les comento, lo que plantea este método es que hay una serie de cargas que tienen distinto comportamiento estadístico y que por lo tanto cada una de ellas merece tener asociado, entre comillas, lo que sería un margen de seguridad o un factor, ¿sí? Y de la misma manera, el comportamiento que va a presentar la estructura, individualmente representado en una barra, por ejemplo, también tiene una prestación estadística y que se va a ver influenciada por los métodos de fabricación, dificultades de alineación cuando la pieza se supone que es recta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera se evalúa más eficientemente la seguridad de la estructura? Proponiéndole a cada tipo de carga un determinado factor, ¿sí? Y después comparando eso con la resistencia de diseño que pueda obtener de la barra que la va a resistir o soportar esa solicitación, y esa resistencia de diseño va a estar afectada por un determinado factor de resistencia. Los factores para las cargas, si yo lo que estoy buscando es margen de seguridad, se supone que van a ser mayores que 1. Por eso nuestras cargas se van a denominar cargas mayoradas, ¿sí? Y nuestras resistencias van a estar, acá aparece un simbolito que es la resistencia nominal, que sería la que tiene
por definición de tablas, digamos, nuestro elemento barra, adosado de un coeficiente que normalmente es menor que 1 y que disminuye esa prestación. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una serie de factores mayores que la unidad multiplicadas por las distintas cargas que pueden aparecer actuando sobre la estructura, y eso lo tendré que comparar con la resistencia nominal disminuida por el factor de resistencia. Este binomio, Phi-Rn, es lo que se denomina resistencia de diseño. Nos falta definir, o por lo menos mencionar, dos tipos de estados límite que nos va a presentar la reglamentación. Por un lado vamos a hablar de estados límites últimos, y por otro lado vamos a hablar de estados límites de servicio. Los estados límites últimos están vinculados al colapso de la estructura, y los estados límites de servicio están vinculados a la posibilidad de que la estructura pueda seguir siendo usada correctamente. Por ejemplo, volviendo al ejemplo bastante sencillo y sonso que dimos antes, de la losa para un aula de una facultad como puede ser la nuestra, puede ser utilizable en tanto y en cuanto no se deforme y tenga una panza que haga imposible caminar encima de ella o colocar correctamente los asientos. Por lo tanto, la estructura no está rota, pero no se puede usar. Entonces, esa sería una condición límite de servicio o un estado límite de servicio. ¿Cuál es la diferencia entre un estado límite último, que habla de colapso, y un estado límite de servicio? El enfoque que dan las normas es que los factores estos que estamos mencionando acá de mayoración de cargas, y por lo tanto las cargas mayoradas, son las que vamos a utilizar cuando estemos verificando estados límites últimos o el colapso de la estructura. Y las cargas que llamamos nominales, sin la mayoración, sino las que hacemos de partida en cuanto a nuestro análisis de carga, son las que vamos a utilizar para las verificaciones de los estados límites de servicio. Básicamente estos estados de servicio van a ser deformaciones y vibraciones, ¿sí? Bien, es importante señalar aquí que esos factores no cubren errores gruesos o negligencias de proyecto, ¿sí? Lo que cubren es variaciones estadísticas. Toda la herencia de los análisis estadísticos que nosotros tenemos volcados en nuestra serie de reglamentos IRSOC vienen de las normas norteamericanas, ¿sí? Ellos tienen análisis estadísticos de larga data, largas series de análisis, por los cuales han definido la forma de tratar y definir esos factores que para las cargas son mayores a la unidad y que para las resistencias son menores que la unidad, ¿sí? Vamos a ir a un gráfico para hacerlo más sencillo. Ustedes tienen acá presente, en el mismo gráfico, voy al de abajo primero, dos variaciones estadísticas. Estas son las curvas estadísticas o campanas de Gauss que se aplican a análisis básicos de datos estadísticos. Yo hago una serie de ensayos para determinar resistencia y construyo esta curva, ¿sí? Es la resistencia de una barra. Y hago una serie de determinaciones sobre las cargas que pueden actuar sobre esa barra y construyo esta otra curva estadística de las cargas o solicitaciones sobre esa barra. Fíjense que el valor medio de las cargas requeridas o solicitaciones está por debajo del valor medio de las resistencias. Esto es lo que debe ser. Debe resistir, o el valor de resistencia debe ser mayor al de la solicitación para que la cosa funcione, ¿sí? En el cuidado del desarrollo de estas series de ensayos, los resultados pueden resultar más dispersos o más concentrados. Si vamos a las curvas coloreadas que están aquí arriba, vamos a poder ver que, fíjense, lo notable y lo que está queriendo mostrar esto es que para el mismo valor medio de 3 series de ensayos, hay una serie de ensayos muy cuidados en los cuales la dispersión es mínima, sería la de la curva verde. Yendo al extremo opuesto, tenemos la curva azul con una gran dispersión lateral,
no se olviden ustedes que en este eje de las abscisas estoy tomando los valores, en este caso asociados a resistencia. O sea, acá estoy diciendo que mi barra resiste, por ejemplo, 10 kilonewtons, ¿sí? Ahora, cuando hice ensayo sobre esta barra, hubo una leve dispersión, porque fue bien cuidada la serie de ensayos para el determinado ensayo que me da como resultado la curva verde, y hay valores que se alejan mucho del valor medio, tanto sea superándolo o hacia la disminución de esos valores. Entonces, esto tenemos que tener presente porque influye mucho en la determinación de los factores necesarios de seguridad, ¿sí? Una forma de tratar la seguridad es dividir las resistencias dividido las solicitaciones, y a ese cociente, resistencia sobre solicitación, sacarle el logaritmo. Y entonces trabajar con una sola curva que sea el logaritmo de la razón entre resistencia y solicitación. En los logaritmos, cuando un logaritmo se hace 0, es porque la relación es 1, ¿sí? Porque cualquier base elevada a la 0 me da como resultado 1. Por lo tanto, cuando esta relación sea 1, quiere decir que resistencia es igual a solicitación y sería el límite. Por debajo de ese límite, yo voy a tener logaritmos negativos. Entonces, si grafico, voy a tener una zona que acá está ennegrecida y resaltada de logaritmos de valor negativo, y al ser valor negativo, lo que estoy diciendo es que las resistencias son menores a las solicitaciones. Esta es la zona que yo debo evitar cuando planteo la verificación de mi estructura. ¿De qué manera puedo ir? Gasola habla. Sí. Yo no entendí muy bien esa parte, cómo nosotros pasamos de las dos resistencias a la distribución logarítmica. Esa parte como que no entiendo cómo forma un solo gráfico. Se hace el cociente entre resistencias y solicitaciones, ¿sí? Para las series de ensayo que vos estás haciendo. Y a cada cociente se lo grafica igual que antes, pero con una escala logarítmica, ¿sí? Vos podrías graficarlo como antes, como el cociente, pero es mucho más expresivo graficarlo como una escala logarítmica, por lo que decíamos recién. Por debajo del 0 tenés las zonas con cociente menor a la unidad, y por lo tanto es la zona donde las resistencias son inferiores a las solicitaciones. No sé si es eso lo que no te queda claro. Sí, yo creo que no lograba entender cómo usted formaba el gráfico de la distribución logarítmica y cómo se generaba la parte ennegrecida, digamos. Eso no me queda claro. ¿Y ahora se entendió? Sí, ahora sí. Bueno, por supuesto que estamos hablando, Gasola y todos los alumnos que están presentes, estamos hablando de un manejo matemático, pero bueno, finalmente es lo que va a dar sustento a nuestra reglamentación. Hay algo que no está graficado en estos puntos. Ustedes cuando vieron análisis o cuando vieron estadísticas, saben que se determina como valor de variación o desvío estándar la distancia entre, acá va a haber un puntito que es un punto de inflexión de la curva. El punto de inflexión es cuando la curva de ser creciente pasa a ser decreciente, o de decreciente pasa a ser creciente, simétrica al otro lado. La distancia de ese punto de inflexión al valor medio, ¿sí? Eso es lo que se denomina desvío estándar o variación, que en este tipo de curvas se ve como si el desvío estándar se representa por la letra sigma, esto en estadística, esto tiene un desvío pequeño y en la curva azul un desvío grande. O sea, nosotros, por eso es importante que el desvío sea pequeño, que los resultados sean cuidados, para que esto sea lo más esbelto posible. Fíjense que si en esta zona, donde se cruzan los valores de resistencia y solicitaciones, es lo que se denomina zona de solape, o sea, donde se enciman. Por lo tanto, en la zona de solape, los valores de solicitación
Si yo bajo un punto acá, cualquier valor de solicitación tiene mayor valor que la resistencia. Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer que esta zona de solape sea más chiquitita? Por un lado, podría tender a que las curvas se parezcan a la verde. Cuando se parezcan a la verde y tengan menor desvío, entonces este solape tiende a minimizarse o desaparecer. La otra forma que tendría de hacerlo es, de alguna manera artificiosa o matemática, a este valor medio de la resistencia correrlo hacia la derecha, o sea, incrementarlo y desplazar la curva. Serían las dos formas. El reglamento, las normativas, lo que hacen es asumir una solución que tenga en cuenta las dos situaciones, ¿sí? Y entonces lo hacen a través de lo siguiente. Yo vuelvo a tener una curva que no deja de ser una distribución logarítmica, pero de una estadística. O sea, vuelvo a tener una curva con un determinado punto de inflexión, cuya distancia al valor medio me da el desvío estándar. Si yo miro cuánto vale ese desvío estándar y analizo cuántas veces ese segmentito entra entre el valor medio y el cero, esa cantidad de veces la defino con la letra griega beta, que pasa a ser el índice de confiabilidad. O sea, ¿por qué índice de confiabilidad? Porque cuanto mayor sea beta, esta curva está más corrida hacia la derecha y por lo tanto más disminuida está la zona ennegrecida en las cuales las solicitaciones superan a las resistencias. ¿De qué manera yo voy a lograr esto? Y aumentando nuestros factores, ¿sí?, de carga o disminuyendo nuestros factores de resistencia. En la medida que yo aumente el factor de carga, supongan ustedes que yo diga que para calcular una barra, con que aumente un 40% la carga permanente, si es solo carga permanente lo que soporta mi barra, estoy en buenas condiciones, he logrado un buen margen de seguridad. Quiere decir que a la carga que yo analice la voy a multiplicar por 1,4. Pero después, si esa barra tiene que estar unida de alguna manera a una base o a otra barra, si mi barra es una viga, estará unida a una columna, esa unión estará compuesta por bulones o soldaduras. Es el espíritu de las normas asegurarse de que las estructuras no fallen por las uniones. Por lo tanto, lo que van a hacer las reglamentaciones es, así como dije que con 1,4 por las cargas yo podía calcular la barra, para poder calcular las uniones me van a obligar a calcular a lo mejor la carga por 1,8 o por 2, solo para el caso de las uniones. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy corriendo hacia la derecha mi curva, porque voy a estar diseñando una estructura para una carga mucho mayor de la que realmente va a actuar. Ese es el concepto que utilizan las reglamentaciones para definir los factores de carga y los factores de resistencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay cositas pequeñas, esto lo van a encontrar en el reglamento. Me gustaría señalarles una cosa. Los reglamentos, estamos hablando acá del CIRSOC 301. Ese es nuestro reglamento base. Ustedes van a ver que tiene una introducción que habla del campo de validez, las distintas combinaciones de carga que hay que considerar, esas combinaciones de carga, qué factores de carga llevan implícitos, ¿sí? Una serie de consideraciones generales en los capítulos A, B y C. Después van a tener barras sometidas a tracción en el capítulo D, a compresión en el capítulo E, a flexión en el capítulo F y combinaciones de solicitaciones en el H. Tratamiento de uniones en el capítulo J y verificación de estado de servicio en el capítulo L, que son los que básicamente vamos a tratar en este curso. Ahora bien, eso está todo en la reglamentación del 301 reglamento, pero también van a tener ustedes lo que se llaman los comentarios al CIRSOC 301, y esos comentarios los van a tener para cualquier reglamento, no solo de esta serie, sino para cualquier reglamento elaborado
instrucciones que dan las normas para lo dispuesto en cada uno de los artículos que componen el reglamento. Por eso es importante que nos acostumbremos a manejar con el reglamento y con los comentarios, porque de pronto lo que no estamos entendiendo o no nos queda claro la justificación está expresada en los comentarios. Hay algunas cosas que nosotros se las vamos a señalar y hay otras que quedarán escritas como para que ustedes en determinado momento las vayan leyendo, ¿sí? Todo esto está, repito, posteado en el aula virtual, están todos los reglamentos que vamos a utilizar, los comentarios, tablas, etcétera. Del análisis estructural no vamos a decir gran cosa, nosotros nos vamos a manejar, el reglamento reconoce dos tipos de estructuras. Las estructuras totalmente restringidas, en las cuales las barras en sus uniones tienen la posibilidad de tomar momentos porque las rotaciones están impedidas, y estructuras parcialmente restringidas vamos a ir a un extremo, que es el habitual en estructuras metálicas, que es el de una restricción nula. O sea, la restricción parcial mínima es cuando es nula y por lo tanto la barra se transforma o la unión se transforma en una articulación. Esas son las dos situaciones, porque la restricción parcial habla de la necesidad de determinar qué grado de giro permiten las barras y algo que se nos escapa a nosotros en nuestra comprensión básica de las estructuras. O sea que vamos a trabajar con tipos de vínculos que ustedes tienen asociados ya de estabilidad, que son los empotramientos y los apoyos simples o articulaciones. En cuanto a los análisis, vamos a utilizar básicamente el análisis global elástico, que es lo que se utiliza para cualquier estructura isostática, y del análisis global plástico va a estar mencionado en algún punto particular, pero no desarrollado en nuestro curso, ¿sí? Para tener una idea básica final de cómo vamos a abordar nuestras estructuras, quisiera mencionarles lo siguiente. Cuando ustedes vayan a diseñar una estructura, como por ejemplo lo que llamamos una nave industrial, que hablando en criollo sería lo que algunos conocen como un galpón, o sea, es un elemento que cubre un área, pero que normalmente no soporta cargas, ¿sí? Salvo las que correspondan a los materiales de recubrimiento, sus pesos propios y algunas otras cargas muy importantes en estas estructuras livianas, como lo son la acción del viento. Entonces, cuando diseñen ese tipo de estructuras, la estructura compleja, lo primero que van a tener que analizar es la estabilidad global de la estructura en su conjunto. O sea, esa nave industrial no se tiene que caer, ¿sí? En segundo lugar, esa nave industrial va a estar conformada por una multiplicidad de barras. Cada una de esas barras debe ser estable. O sea, es el segundo nivel de estabilidad a analizar, estabilidad de cada barra. Y a su vez, como vimos en algunos de las fotos o dibujos, cada barra va a estar formada por elementos. Por ejemplo, un doble T está formado por un alma y dos alas. Esos elementos que componen cada barra, a su vez, deben ser estables. Y eso es lo que se define como estabilidad local de los elementos. Este tercer punto nosotros lo vamos a pasar, lo vamos a mencionar, y a través de algo que vamos a denominar compacidad, vamos a estar trabajando con piezas que, mientras respondan a ese criterio de compacidad, tienen garantizado este tercer punto. Los elementos muy delgados, que pueden llevar al colapso por falta de estabilidad local, repito, los dejamos para el curso de quinto año, construcciones metálicas, ¿sí? Entonces, nos vamos a asegurar de que, por ejemplo, un pórtico, al cual asumimos como la unión de una cercha apoyada sobre dos columnas, ese pórtico en su plano debe tener la rigidez necesaria para tomar las cargas, ¿sí? Si yo necesito o ese pórtico no me lo brinda, tengo que asociarlo, unirlo y hacerlo trabajar junto a otro plano que tenga la rigidez necesaria. Por ejemplo, un muro de mampostería que sea el cierre de esa nave industrial que vimos antes,
me serviría si yo a ese muro lo uno a un pórtico que está distanciado 5 metros y es paralelo, con uniones, con triangulaciones, con arriostramientos necesarios, entonces me transmite el muro autoestable, me permite considerar que el pórtico va a ser estable a su vez. Pero son elementos que en el aire no se puede hablar, lo vamos a ir desarrollando en el curso muy sucintamente, porque son todos conceptos de estabilidad global de la estructura que abordamos, repetimos, en el cálculo de la nave industrial en quinto año, ¿sí? Una última indicación para que ustedes tengan en cuenta una cuestión básica que vamos a abordar en el cálculo de las estructuras. Este sería un ejemplito muy sencillo de lo que es. Acá tengo cortada la cercha, tengo una cercha de cordones paralelos apoyado en una columna. Una X cantidad de metros por atrás aparece esa misma cercha y esa repetición me va permitiendo la multiplicidad de estructuras para cubrir la zona en la cual yo voy a construir la nave. Tengo esquematizado como con diagonales, ¿sí?, el arriostramiento o vinculación entre dos pórticos consecutivos, y esas triangulaciones hacen que los puntos que van uniendo sean puntos fijos al desplazamiento lateral. O sea, mientras la nave funciona como una estructura correcta, estos puntos hacen que ante el desplazamiento lateral, no ya en el plano, ¿sí?, no en el plano de la cercha, sino transversal al plano, estos puntos sean puntos fijos en el espacio, no los puntos intermedios. Por más que yo le ponga acá estas rayitas paralelas, son todas las correas que le van a dar apoyo al material de cubierta. Por más que tenga una serie o una multiplicidad de correas, en general no se consideran a las correas como elementos hábiles como para mantener la indesplazabilidad lateral de los puntos de apoyo. ¿A qué va toda esta mención? A que cuando yo haga el análisis de los elementos de la cercha, ustedes habrán resuelto reticulados en algún momento en alguna de las materias de estabilidad y saben que se obtienen esfuerzos axiales cuando se resuelve un reticulado, y yo podría tener, por ejemplo, este cordón superior de la cercha con una serie de valores de compresión. Cuando tenga que analizar solamente en el plano de la cercha, la longitud de la barra es la longitud entre dos nudos, ¿sí? Esa es la posibilidad. ¿Por qué? Porque esta barra va a tender a deformarse entre estos dos nudos, teniendo la semisinusoide de deformación. Sin embargo, cuando analice qué pasa respecto del otro eje principal de la barra, ya este puntito no es un punto indesplazable. Por lo tanto, tendré que considerar la barra como de longitud entre dos puntos arriostrados, que es lo que está rayadito acá arriba, ¿sí? Entonces, esta es la forma de considerarlo. Vamos a ver en un ejercicio práctico cómo una longitud de pandeo en el plano se transforma en una longitud de pandeo diferente cuando tengo que analizar las posibilidades de deformación en un plano transversal, ¿sí? Bueno, hasta acá es una presentación básica de lo que es el diseño estructural y el método LRFD que vamos a aplicar en nuestro diseño. Si tienen alguna pregunta, estoy escuchando. Bien. Sí, arriostrar es vincular de alguna manera y para que podamos entendernos, arriostar es atar o impedir que un punto se desplace, ¿sí? Si ustedes tienen un mástil y lo ven demasiado esbelto y ante la acción del viento se empieza a mover, no es lógico que esa sea la solución, pero podrían atarlo con lo que se llaman vientos o alambres desde la cima y unirlo al terreno en 2 o 3 direcciones, ¿sí? De esa manera lo que hacen es fijar el extremo superior y le dan una sustentabilidad muy superior. Antes era una pieza empotrada libre y ahora pasa a ser una pieza
empotrada articulada en el extremo. Eso que han hecho arriba en el extremo es un arriostramiento. Podrían hacerlo más abajo, ¿sí? En un punto intermedio de la longitud, sigue siendo un arriostramiento. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí. Bien, es el impedir una deformación. Cuando desarrollemos estos prácticos vamos a ver cómo estas triangulaciones que están dibujadas acá, que básicamente se denominan cruces de San Andrés, son un método justamente muy básico, o el más básico de todos, para arriostrar y hacer trabajar en conjunto una parte de la estructura de tal manera de tomar ciertas deformaciones que, si esos arriostramientos no existieran, llevarían al volcamiento o colapso de la estructura. Eso es arriostrar, impedir que se deforme. Los arriostramientos básicamente son estructuras auxiliares, ¿sí? La mayoría de las cuales no tienen un cálculo específico, sino que se hacen algunos esquemas de solicitación como para decir, bueno, a un dimensionamiento mínimo tenemos que propender y después nos manejamos con recomendaciones de la práctica. Son todos conceptos a los cuales a nosotros se nos escapan un poquito porque lo vemos con más detenimiento en lo que es el diseño de una nave industrial. Si no hay más preguntas, yo los dejo 5 minutos y me doy 5 minutos para hacer un pequeño receso. Acá no cortamos nada. En 5 minutos seguimos. Dale, profe.